Poner en valor la palabra, el poder simbólico, las experiencias y trayectorias de las mujeres es reconocer que por años han sido invisibilizadas y comprender que todo proceso sin ellas está incompleto. Hoy nos trasladamos a la comuna de Puente Alto, al refugio de una mujer que pasó del kiosco de diarios al Ministerio del Trabajo durante la Unidad Popular. Mireya Elba Baltra Moreno. Nací un 25 de febrero de 1932 en Santiago de Chile. Ay, mis momentos son todos alegres, yo vivo feliz. Vivo feliz porque amo a mi marido, porque amo a mis hijos, porque ellos me quieren. No, yo soy feliz. Ay, no, que yo quiero otro gobierno. Un gobierno del pueblo, de los trabajadores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria por las pantallas de UPLA Televisión. Hoy nos trasladamos a la comuna de Puente Alto, la región metropolitana, para conocer la historia y la vida de una mujer que ha sido parte de la historia reciente de nuestro país. Ella fue suplementera, dirigente sindical, regidora, diputada y ministra del Trabajo en el periodo del presidente Salvador Allende. Mireya Baltra, socióloga. Mireya, ¿cómo está? Bien, lo más bien. Muchas gracias primero por recibirnos en su casa, acá en Santiago. Queremos conversar un poco de su historia, de su vida, de su pasión por la política y nos gustaría que partiéramos desde su niñez, de su infancia. ¿Cómo la recuerda? Usted trabajó en un kiosco de diario, ahí partió su trabajo. ¿Qué recuerdos tiene de ese tiempo? Bueno, son muchos los recuerdos, pero los más importantes. Yo soy hija de suplementero. Mis padres vendían diarios en un kiosco de Ahumada con Agustín, muchos años. Después puse el mío cuando me casé y empecé a trabajar en Matías Cousiño con moneda. Crecí en eso, arreglando el kiosco, poniendo en orden las revistas, haciéndolas coincidir color con color. O sea, yo empecé a trabajar como a los 18 años. Provenía de una familia bastante humilde, también bastante trabajadora de Santiago. Sí, ¿Qué recuerdos tiene de su padre, de su hermano? Mi padre es un hombre que tenía un carácter extraordinario, un humor tremendo. Fue dirigente de la Federación de Suplementeros. Mi madre, una mujer extraordinaria también. Bueno, uno siempre encuentra que sus padres son extraordinarios. Hacían de su vida una guerrilla permanente con todo el mundo. Y nos enseñaron a nosotros a defendernos. El primer regalo que recibí para una Pascua fue un par de guantes de box. Y mi papá me enseñó a pelear. A pelear y me decía, no importa el golpe, va en la velocidad del golpe. Entonces yo me defendía porque nos decían suplementera, diariera, nos gritaban en la calle, entonces con mi hermana Ruth, que falleció, nos empezamos a defender. La discriminación era clasista, no era un problema de si trabajaba o no, era clasista. Suplementera era como lo peor, como lo último de la sociedad ya, para mucha gente, para los más imbéciles. Y ahí en el kiosco uno tiene la posibilidad de mirar, de observar. Usted lo decía en su libro, de que ahí vino esa necesidad para mirar la sociedad, para mirar las injusticias también. ¿Qué veía desde su kiosco? Todo, era mi ventana al mundo. Veía la injusticia, veía cuando le quitaban la fruta a los que vendían naranjas, frutas, y carabineros se las llevaban y yo los defendía. Siempre estuve peleando con alguien, peleé con los carabineros. Llevaban presos a los que vendían fruta y se llevaban la fruta también.
O sea, era tremendo, era un mundo, una sociedad, una parte de la sociedad que me tocó vivir que era injusta, discriminadora. Y ahí usted tuvo un periodo fue dirigente de los suplementeros en algún minuto, regidora, diputada. ¿Cómo fue esa participación política en un minuto, en un momento de la historia donde las mujeres no tenían participación política? Exactamente. Yo la primera actividad que tuve fue en el sindicato suplementero, que estaba ubicado en Arturo Prat 444. Ahí empecé con los suplementeros, una actividad, yo diría política, una actividad política por los intereses del sindicato. Después pasé a la Federación Nacional y ahí tuvimos una huelga que es memorable, de 54 días contra el diario El Mercurio, porque no reconocía el porcentaje que nos tocaba a los suplementeros. Bueno, siempre fui así, de una actividad de enfrentamiento social, llamémosle así. Mire, y después de entrar al Parlamento, en ese minuto, ¿cómo pasa que el presidente Salvador Allende la nombra ministra del Trabajo? ¿En qué minuto está? ¿Qué está pasando en Chile con la Unidad Popular? ¿Cómo usted sentía ese momento histórico? No, para mí fue un momento histórico que realmente uno echa mucho de menos, que lo recuerda siempre, casi todos los días uno recuerda la Unidad Popular, recuerda ese gran movimiento de masa, esa unidad del pueblo, de la clase obrera. Realmente fueron un tiempo maravilloso, digamos. Bueno, el presidente elegía, pero proponía el partido. Y el partido llegó a la decisión de proponerme a mí como candidata para ser ministra de Estado. Y me propuso a Salvador Allende, y Allende me eligió, porque Allende tenía otras personas también a quien elegir. Bueno, me eligió a mí. Y así se convierte en la primera ministra, mujer que llega a ser ministra de Estado. La primera mujer en Chile. Sí, y en América Latina. También. Y esa experiencia, estar en primera línea en un ministerio además tan importante como el trabajo, que era uno de los elementos importantes también del gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo fue ese tiempo ahí en el gabinete? Fue un tiempo, digamos, lleno de asombro. Viví de asombro en asombro, porque en primer lugar Allende manejaba su gobierno y a sus ministros los encauzaba. Me dijo, la primera tarea que tienes es legalizar todo el movimiento sindical, que era un movimiento sindical ilegal, o sea, que actuaba de por sí, digamos, y había que legalizarlo para obtener, digamos, los derechos que tenían los trabajadores de acuerdo a la ley, a la OIT, etc. Bueno, y organizamos y legalizamos los sindicatos ilegales que habían en ese entonces, las federaciones, las uniones sindicales. Fue una tarea extraordinaria. Allende siempre decía en corta frase, una orden que te daba que pensar a ti. ¿Cómo tomo este problema?, preguntaba yo. Porque yo entré un poco así tímidamente, porque no sabía tanto. Y ser ministro era una gran responsabilidad. No es una carrera política como muchos dicen. No, los comunistas no hacemos carrera política. Fue una propuesta que hizo el partido y el presidente eligió. Pero yo jamás pensé hacer carrera política. Mire, y hay un momento que viene a ser este quiebre, que viene a derrumbar todo este proyecto político de la Unidad Popular, que es el golpe de Estado. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los recuerdos que quedan de ese día tan fatal para la historia chilena? El partido nos dijo, hay que ir donde estén protegidos por los trabajadores. Y a mí me dieron el cordón Vicuña Maquena, Comandari, unas industrias textiles que habían ahí. Comandari, no me acuerdo la otra en este momento, pero me voy a acordar. Y partí para allá temprano, a las 8 de la mañana. Había unas rosas, me acuerdo, a la salida de mi casa,
unas rosas preciosas. Y yo dije una palabra fea, nos cagaron la primavera. Y así fue. La primavera de las vidas de miles y miles de personas, de miles de chilenos se la fregaron, pero bueno, pues estamos nuevamente de pie y seguimos de pie. Y vamos a estar siempre de pie. Y fue un día terrible, sobre todo cuando bombardearon La Moneda. Yo estaba en Vicuña Maquena, en una industria textil. Y allí los trabajadores, cuando yo entré, me dijeron, compañera, nada de discursito, las armas, ¿dónde están? O sea, yo miro ese momento y pienso que nuestro pueblo pensaba defenderse. Y eso habla muy bien de un pueblo que pretende defenderse de un golpe de Estado, de la crueldad, de lo que vino, de lo que sabemos, de los detenidos, desaparecidos, de todo lo que le pasó a este país, que tronchó la vida de Chile, la quebró la dictadura militar de Pinochet. Bueno, pero la hemos ido pegando, la hemos ido pegando de a poco. ¿Usted cree que la decisión de Allende de decir al pueblo que se retirara, que se fueran a sus casas, no fue una decisión, la historia dice que no fue a lo mejor una decisión correcta a su juicio? ¿Habían mecanismos, formas para defender el gobierno de la Unidad Popular? No, no tenía clara la Unidad Popular, ni el Partido Comunista tenía claro que en un momento determinado era decisivo tomar las armas para defenderse de una dictadura como fue la dictadura de Pinochet. Lo fuimos aprendiendo cuando fue transcurriendo la dictadura, que el derecho que asiste frente a una dictadura de esa naturaleza, el derecho real, el derecho humano a defenderte, y defenderte por todos los medios. Y todos los medios son factibles, son posibles para defenderse de una dictadura. O sea, los que vienen a decir que las armas, que tomen las armas. Bueno, ¿y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? ¿Nos dejábamos matar? ¿Nos dejábamos desaparecer o nos defendíamos? Y la actitud valiente de un pueblo era defenderse. Y yo creo que estuvo bien lo que el partido dijo, de señalar la rebelión popular por todos los medios, incluyendo el movimiento armado. No, yo estuve siempre en esa línea y estoy en esa línea todavía. A pesar de los años, siento arder en mi pecho ese deseo de defendernos, de que se respeten los derechos del pueblo, de sabernos defender, no solamente con la palabra, con el discurso, sino también con las armas llegado un momento determinado. Mireya, me gustaría que conociéramos un rinconcito de su casa para conocer alguna fotografía que usted nos puede mostrar. Sí, sí. Y después regresamos porque quiero preguntarle por el tiempo del exilio, por esto mismo que usted está señalando, sí, de cómo se preparó el pueblo durante la dictadura para retornar a la democracia, y quiero que hablemos también sobre el presente. ¿Vamos y regresamos? Vamos. Mireya, ahora nos trasladamos a otro lugar de su casa y quiero que conversemos sobre alguna fotografía que vemos acá. Acá hay una fotografía que usted tiene con Salvador Allende, una foto que se ve muy afectuosa. ¿Nos puede contar un poco más de esa relación, desde el llamado, me imagino que la llamó a su oficina para decirle que quería encomendarle el Ministerio del Trabajo, o se conocían desde antes? ¿Cuál es la relación que tenían con No, nos Allende? conocíamos desde antes, sí. Bueno, Allende era conocidísimo por todo el mundo, pero nos conocíamos desde antes, pero no había una relación tan cercana cuando tuve que cumplir la tarea de ser ministra. ¿Y cómo era él? ¿Tenía carácter firme? Él era un hombre extraordinario, diría yo, era un revolucionario, en primer lugar, un hombre que rompía esquemas. No, Allende era un hombre extraordinario. Y al momento de tomar decisiones era firme, ¿no? Era muy firme, muy exigente con sus ministros y ministras, muy exigente. Nos planteaba si habíamos cumplido o no lo conversado en reuniones anteriores.
pero un hombre que sabía llevar bien el gobierno. Era un hombre con una tremenda fortaleza, diría yo. Bueno, era un revolucionario. ¿Cómo se imagina Mireya estos últimos momentos en La Moneda, el coraje que tenía Allende? Mientras usted estaba en el tema de los cordones, estaba el bombardeo en La Moneda, ¿qué sensaciones afloraban con el compañero Allende, su compañero Allende? Allende combatió. Allende, cuando empezó el bombardeo, tomó la metralleta, se subió a los balcones, disparó. Allende defendió La Moneda, defendió la democracia, defendió la Constitución, murió defendiendo la Constitución de Chile, la de 1925, si mal no me equivoco. Allende era un hombre de una sola línea, digamos, no en el sentido que no expandiera su imaginación, su pensamiento. Era un hombre muy recto, muy serio, muy honesto, sobre todo honesto. Ahora, haciendo las comparaciones con hoy, era requete honesto. Mireya, pero en este caminar también se topó con Neruda, y aquí hay una carta que le escribe, y me gustaría leer solo esto. Dice: mi querida Mireya Baltra, desde aquellos días en que apareciste en nuestra historia política hasta ahora han pasado años que han significado grandes hechos, que están cambiando y han cambiado el rostro y el corazón de Chile. Qué lindas palabras que tiene, reconociendo el trabajo, la posición hoy día que usted tenía. ¿Cuál era la relación que había con Neruda? Era cercana, era de admiración, sobre todo de admiración, como admirar a un premio Nobel de literatura, a un hombre con esa imaginación, con esa forma de escribir, y escribir en profundidad, no eran poemas solamente de amor, eran poemas de patria, de historia, de tierra, de lucha, de combate. Mireya, y en este proceso que se vivía en Chile, también tiene un impacto importante en Latinoamérica. Los procesos latinoamericanos, esta construcción de la patria grande, el sueño de Bolívar. Aquí vemos una fotografía donde usted aparece con Fidel Castro, también hubo una cercanía importante con él. No, Fidel es un hombre total, es todo. Es un guerrillero, un estadista, es un revolucionario como lo fue Allende, pero trasciende más Fidel, porque él tenía una visión, y tiene una visión de la unidad de América Latina, digamos, de la unidad de nuestros países, de nuestro continente, de la unidad de los hombres y las mujeres por las causas nobles, por las causas grandes, por las causas que hacen grandes a los hombres y a las mujeres. Inspirador. Mireya, le quiero pedir que nos volvamos al comedor de su casa para seguir conversando en la segunda parte de la entrevista de Los Surcos de la Memoria, donde queremos hablar sobre el exilio y sobre la actualidad también, sobre el presente. Ya, ¿Vamos? Vamos. Mireya, queríamos seguir conversando con usted sobre este tiempo del exilio, porque por un lado usted funciona el exilio para muchos militantes de izquierda, y aquí sigue la resistencia también interna en Chile. ¿Cómo vive ese proceso del tiempo después del golpe de Estado, cuando tiene que exiliarse? Fue espantoso el exilio. Yo te digo, el exilio es peor que una prisión, peor que... Es como que te fusilen viviendo. Es realmente horrible. Yo viví siempre exiliada, pero queriendo estar en Chile. Me sentía incluso culpable, responsable de no estar junto con mi pueblo luchando aquí en Chile contra la dictadura. Y hice 20 intentos de entrar. No me dejaban entrar, por supuesto. Con Julieta Campuzano cruzamos la cordillera y entramos clandestinamente. Y entramos, pues. Nos costó porque ya estábamos con ciertos añitos encima, pero cruzamos la cordillera. Y en Europa también con tareas específicas, coordinando organizaciones, espacios de resistencia también.
Sí, estuve en la Federación Sindical Mundial trabajando y coordinando, y muy breve. Lo que más me impresiona, digamos, cuento, fue que nosotros le fregamos el viaje a Pinochet a las Filipinas, porque tomamos contacto con los sindicatos, con telegramas, con llamadas telefónicas, mi secretaria hablaba inglés, así que era posible comunicarnos y fuimos creando en la propia Filipina un movimiento popular, los trabajadores, que llegaron a decir, si viene Pinochet hacemos una huelga general, porque estaba invitado por Ferdinand Marcos. Y ahí fue cuando se tiene que regresar en el avión, ¿no? Ahí cuando se regresan, los obligamos a regresar, porque los propios trabajadores filipinos se opusieron, y en la isla de Fiji, cuando se bajó Pinochet con la... Lucía se llama esa mujer, sí. La Lucía gritaba, nos van a asesinar a todos. Entonces decía, un cable de Reuters decía, y le tiraron boñigas, o sea, al auto, a la Lucía, que los autos me las merecía, y ella gritaba que nos van a asesinar a todos. Eso fue en la isla de Fiji, varias islas hay ahí. Y cuando regresan el tiempo de la clandestinidad, ¿cuáles son las acciones que se empiezan a develar también todos los crímenes de la dictadura? Las organizaciones de derechos humanos empiezan a funcionar. ¿Cómo se empieza a activar Eso, antes que regresáramos, ya nosotros afuera sabíamos de los crímenes de la dictadura, de los detenidos, desaparecidos, que te cruzaban el alma, que te la hacían pedazos. Yo lloraba cada vez que escuchaba por radio el ministro de Relaciones Exteriores, Letelier, cuando lo fusilaron, lo asesinaron en Washington con su secretaria, Ronnie Murphy. No, entonces yo digo, son recuerdos que te laceran, que te dan ganas de estar en ese momento, pero no haber estado como estuve, haber sido combatiente, haber sido una mujer de armas para poderme mejor defender. Por eso que los trabajadores en Comandari me decían, nada de discursito, compañera Mireya, ¿dónde están las armas? Y eso habla bien de un pueblo que viene una dictadura de esa naturaleza y que quiere defenderse. Realmente eso te da fuerza, te inspira, digamos, respeto por ese pueblo. Yo creo que eso se ha olvidado un poco, hay que seguirlo recordando, hablándole a la juventud de lo que fue, no para odiar, sino para aprender a defenderse. El hecho de que haya pasado eso en Chile fue un retraso enorme, una vuelta atrás, una vuelta a un pasado horrible. Bueno, y eso está superado ya. Yo creo que no vamos a tener otra vez otra dictadura, pudiéramos tenerla, pero la vamos a sacar. Eso está más claro ahora. Mire, ¿y cómo penetra a su juicio hoy día el tiempo, en la actualidad, el sistema imperante, el sistema económico que instala la dictadura? Porque terminó con los sueños de muchas generaciones, truncó los sueños de muchas generaciones. Y hoy día este retorno a la democracia, esta democracia pactada en la década de los 90, ¿cuál es la valoración que usted hace de ese proceso y de la instalación de un modelo económico tan perverso como el capitalismo o neoliberalismo en este caso? Claro, la dictadura se dio por eso, para hacer retroceder un proceso revolucionario de cambios profundos donde los trabajadores estaban en primer lugar. Y la dictadura, y hay que leerse algunos cables que han sido sacados de la CIA, ¿cómo se dice? Desclasificados de la CIA, donde te vas enterando de que todo se preparó, se planificó el golpe, se financió el golpe, entraron gente aquí a trabajar para el golpe, y eso lo hizo la dictadura. Mireya, finalmente, ¿cómo ve la sociedad chilena hoy día en estos procesos de reforma, en este cuestionamiento que hoy día existe de la institucionalidad?
¿Cómo ve la sociedad chilena hoy día? Y la política particularmente. La veo confusa. La veo confusa, creo que falta más autoridad. No autoridad de mano dura, autoridad intelectual, de pensar, de analizar, de saber lo que analizas y a qué conclusiones llegas y qué salida le ves. Yo creo que Chile está trancado ahora. Está trancado porque no se dio lo que el pueblo quería que se diera, que era una libertad verdadera, amplia, real, con respeto en primer lugar hacia la clase obrera, hacia los trabajadores. Bueno, no fue lo que hubiésemos querido nosotros, pero algunos se conforman con que fue lo mejor. Y esta lógica que se instaló en la medida de lo posible. Horrible. En la medida de lo posible. O sea que tú no haces esfuerzo por más, por ir más allá. Yo creo que es la frase más reaccionaria que dijo Elwin, ¿no? Elwin fue. Sí, en la medida de lo posible. Nada del ser humano, todo lo que haga, todas nuestras aspiraciones, nuestros deseos, tienen que ser más allá de lo posible, más allá de ese límite que uno se autoimpone. Porque si no, ¿cómo vas a vivir como una persona, cómo decirlo? Una persona que está sujeta a determinados... Atrapada. Atrapada, tú lo has dicho bien. Atrapada, no hay que vivir más atrapado. Hay que romper todas las ataduras, hay que salirse de todo, sobre todo de los problemas políticos, ideológicos, de los anticomunismos, de los antiizquierdismos, de los anti-Allende. Todos esos anti son reaccionarios, hacen retroceder en la inteligencia humana, no te dan vuelo, te dejan estancado en un tiempo y en un espacio determinado. No, tienen que venir otros tiempos, en que sean los hombres y las mujeres los que rompan este tiempo, y los que rompan el espacio, salten los espacios y conquisten la verdadera libertad. Y mientras haya propiedad privada sobre los medios de producción, no habrá jamás libertad. Eso no es mío, es de Marx. Lo leí en un libro. Mireya, y desde el punto de vista de los derechos humanos que son tan importantes, también hay hartas deudas que tiene el Estado con las víctimas, con militares que están en libertad, con juicios que no son efectivos. ¿Cuál es la mirada que tiene usted, Mireya, frente a No, yo tengo una mirada bastante clara sobre los derechos humanos, que va mucho más allá de la persecución del detenido desaparecido. Los derechos humanos tienen que ver con el transcurso de la vida de todos los seres humanos. O sea, el derecho a comer, el derecho a sentarse, el derecho a reírse, el derecho a bailar, el derecho a ser feliz, el derecho a amar. O sea, los derechos humanos tienen que ver con todos esos derechos, que son de la vida misma, que son de lo que debiéramos hacer todos, no vivir atrancados por algo. Bueno, queremos agradecer su tiempo, por abrirnos la puerta de su casa, acá en Puente Alto. Te quiero dar las gracias, Mireya, a nombre de nuestro equipo. Muchas gracias por recibirnos. Usted puede revisar nuestro programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria. Gracias, Mireya. Gracias a ustedes por venir.